Hola a todos. Vamos a tratar sobre los principios SOLID. SOLID es un acrónimo de diversos principios referente a la mejora del diseño de software. Entonces, lo que busca en parte es hacer un código más entendible, extendible y mantenible, de forma de desarrollar un buen estándar, lo cual estos principios usan como base la programación orientada a objetos. Eh, Básicamente vamos a explicar los principios con su código, tanto como funcionaría normalmente y después aplicando los principios. Para empezar, sigo el primer principio de SOLID, tomando en cuenta desde la S a la D, el acrónimo de 5 partes, de 5 principios, que son Single Responsibility Principle, Open Close Principle, List of Substitution Principle, Interface Segregation Principle, and Dependency Inversion Principle. Para empezar, vamos a tratar sobre Single Responsibility Principle, el cual estipula que una clase solo debe tener una responsabilidad y a su vez un solo propósito para ser modificado. Vamos a empezar. Tenemos aquí una clase empleado, la cual tiene sus atributos de nombre, puesto, edad y sueldo. Aquí tenemos un constructor, en el cual se le pasa información vía parámetros, un método, ¿sí? Un método para calcular los descuentos que le saldría referente a nuestra ley y el reporte de los descuentos aplicados. Usualmente esta clase en el método actual funcionaría. Vamos a probar cómo se ve la clase. Llegamos aquí. Un comment. Entonces llamamos a la consola. Estamos usando .NET Core versión 5. Hacemos un build. Esperamos. No tenemos errores. Vamos a correr el código. Muy bien. Si se fijan, creo un desarrollador, Michael, cuyo puesto de desarrollador tiene 24 años y debe un sueldo de 42,000. Entonces, como ven, él se ha hecho en base vía parámetros. Más vemos que no cumple los principios de responsabilidad única, ya que si bien es una clase empleado y el cálculo de descuentos se le aplica a un empleado, más no pertenece a esta clase. Aplicando este principio, lo que sí pudiésemos tener es lo siguiente. Deberíamos separar la clase empleado de los métodos y entonces crear una nueva clase para en la parte de descuento y crear su propia. Entonces, como vemos aquí en su refactor, tenemos empleado SRP. Antes de continuar, haciendo un paréntesis donde le pondremos la clase refacturada, las iniciales del principio que estamos tratando. Continuando, dividimos las clases, creamos una para impuestos, aquí donde se calculan los diversos descuentos que teníamos anteriormente aquí pues hechos, y básicamente tenemos aquí
Entonces, ¿cómo se ve? ¿Cómo fuese antes? Entonces hacemos un uncomment coming up. Perfecto. Corremos. El funcionamiento sería el mismo. Eh, Básicamente al final sería el mismo resultado. Estos principios tratan de simplemente tener el mismo resultado funcional, más la estructura cambiarla para hacer un poco más ágil. Esto ayuda mucho a la parte de que tenemos menos cantidad de código por clase, cada quien tiene su responsabilidad en cuanto a single responsibility. Y otras de las ventajas más interesantes de esto es que puede ser mantenible y a la hora de hacer un cambio vamos directamente a la entidad que estamos tratando. Muy bien, ya que tenemos este apartado, entonces continuamos con Open Close Principle. Como vemos aquí, el Open Close Principle dicta que las clases deben estar abiertas para ser heredadas, más cerradas para ser modificadas. ¿Qué nos deja dicho esto? Si vemos aquí, tenemos dos clases para explicar mejor. Una clase producto y una clase tienda. Las clases, siguiendo el principio anterior, deben seguir un parámetro de responsabilidades únicas donde si va a ser modificado algo, estas deben ser vía su propio contexto. Pero en este principio de Open Close Principle, lo que busca es tratar de agarrar y poder hacer un análisis viable para poder ir heredando y las clases lo puedan ir utilizando. Más a la hora de modificar, sea bajo su propia, un solo, una sola posible razón que sea propia de la clase, no de otras diferentes. Bueno, tenemos aquí tenemos una clase producto y una cliente. Vemos aquí que pasamos de tener el producto, tenemos diversos atributos, unos properties que juegan como sus atributos, un apartado el constructor y su método de string para muestra. Luego en tienda, donde está usando esta clase, esa clase funciona perfecta. Eh, Vamos a hacer una demostración. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Oh, cierto. Déjeme llamar a OCP. Eso es en vivo. Lo que tengo otras clases en otras carpetas referente a, me lance este error. Porque lo tiran vivo. Fácilmente resolvible con llamar a su contexto. En este caso el contexto sería la carpeta OCP, que sería tengo varios namespace. En este caso, usando su namespace. Continuando con esto, guardamos. Corremos, esperamos. Luego que ya este minuto percance se resuelve. Muy bien. Como vemos aquí tenemos tres productos que estamos llamando: refresco, vitamina y diclofenac, con un tipo 1 en cuanto a que es requerimiento y 2 para vitaminas.
con unos precios de 20, 20 y 70. Y llamamos al final. A simple vista, esta clase funciona, está bien, pero en estructura va en contra del principio. Lo que este principio reza es que debemos separar sus responsabilidades y tener nuevos, ya que si se fijan aquí en la parte de tienda para obtener el inventario, mientras más categoría tendremos, más líneas de código aparecerán y se volverá al tiempo insostenible para mantenimiento. Lo que sí podemos hacer es crear una clase por cada categoría de producto y crear una clase de la cual heredan los otros. Si vamos aquí, creamos primero un, una clase general, una clase abstracta de inventario, donde, por cierto, usaremos productos ya que esta no sufre ningún refactor, ya que esta misma unidad puede ser usada. Usamos la clase inventario UCP, recordando que la terminación UCP es en cuanto Open Close Principle, reflejando que es la clase refactorizada. Muy bien, en esa clase abstracta estamos tenemos un elemento, una propiedad de tipo producto referente a producto y un constructo. Hacemos, aquí tenemos nuestra propiedad, luego aquí tenemos el atributo producto, el cual será utilizado por este apartado. Luego tenemos un constructor. Aquí hacemos un método toString, haciendo un override de toString de .NET. Y luego una clase abstracta de la cual toda clase que utilice esta abstracta debe implementarlo. Luego tenemos una categoría, será una clase producto, el cual hereda de inventario UCP, recordando UCP, Object Open Close Principle, donde llama a un constructor, donde le pasa el parámetro de entrada a la base y luego tiene que calcular producto. Hace un override, recordando que viene de la clase base de inventario, de la cual hereda esta. Y también lo mismo con otra que es inventario. Perdón, inventario no, con medicamentos. Son lo mismo, los atributos vienen de la clase base. Muy bien, ya teniendo esto, entonces creamos un refactor de la clase tienda. Este refactor, en vez de tener un if buscando por el atributo, perdón, por el tipo de producto que se vende, lo que va a hacer es recibir, vamos a tener un atributo de tipo lista, usando los generic, perdón, usando los tipos de generic. Tenemos un constructor que luego va a pasar de parámetros a este resultado y luego llamar a calcular inventario. Nótese que ya corrimos al principio como vamos a seguir. Ahora vamos a ver qué sucede con el nuevo cambio. Muy bien. Limpiamos consola o no limpiaremos consola. Recordemos el mismo detalle anterior. UCP. Entonces, vamos, volvemos. Recordamos ya primero creamos una lista de tipo inventario. Luego le agregamos algunos productos
Después llamamos a tienda para pasarle los productos creados y luego imprimimos el inventario. A medida que se van agregando, se van imprimiendo. Entonces, bien, como vemos, tal cual pasó anteriormente, sucede lo mismo. Solamente que aquí el resultado se ve entornado. Muy bien. Si se fijan, va a pasar al final lo mismo, solamente que con una estructura de refactor que empleamos, donde el resultado siempre será el mismo, más el proceso cambiaría tomando a consideración de la implementación de los principios, enfocando siempre a que sean más entendibles, mejor extendibles y pueda llevar una buena métrica. Continuando con eso, vamos con el tercer principio, el cual reza y dicta Liskov Substitution Principle. ¿Qué nos quiere dejar dicho Liskov? Donde los objetos de un programa deben ser reemplazables por sus instancias de subtipos sin alterar cómo se invoca. Vamos aquí a nuestro apartado del Liskov para ir explicándolo por partes. Tenemos dos clases. Antes de refactorizar, tenemos noticiero y radio, medios de comunicación normales, donde noticiero tiene un atributo, que en este caso será la propiedad que tenemos referente. Atributo y propiedades no es lo mismo, donde un atributo es lo que ayuda en una clase, la propiedad es lo que reza para hacer en su clase, en la clase en sí, donde tenemos un constructor que noticiero que le va a pasar un mensaje a nuestra propiedad de la clase y luego tenemos una muestra. Tenemos dos métodos, esto lo explicaré a su debido tiempo. Donde entonces también tenemos radio. Radio tiene un constructor de tripula que va hacia apunta que hereda de noticiero y le pasa hacia su base el mensaje a transmitir. Muy bien, entonces tenemos aquí en muestra y muestra habitual que es apuntando hacia el anterior. Vamos entonces a correr ese programa. Tenemos aquí disco, noticiero, consola, radio, consola. Ajá, 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 ajá. Vemos y disculpen los inconvenientes. Perfecto. Si se fijan, tenemos un primer apartado donde queremos que radio y noticiero pasen sus transmisiones. Vamos a correr. Bien. Excelente. Si se fijan, desde el noticiero mandamos los mensajes al mundo entero y desde la radio controlamos ondas radiales a niveles mundiales. Bueno, esto va a encontrar el principio, ya que lo que refleja el principio es que el padre debe acceder a los métodos de que tiene el hijo a través de una instancia de herencia. Es básicamente la base debe ser capaz de usar las facultades de su extensión o de su hijo. Entonces, tenemos una forma de cómo emplear esto, que venimos aquí y volvemos aquí a radio y noticiero, donde
pudiésemos perfectamente utilizar el método virtual para hacer una sobreescritura desde el hijo al padre, como tenemos aquí. Más en caso de que tengamos un método que debe ser preciso ser usado, vamos a sobreescribir esa lógica. Si usamos muestra virtual, como tenemos aquí, para que pueda ser utilizado según nuestro apartado de list of substitution, que es reemplazado por instancia o subtipo sin alterar lo que invoca. Agarramos aquí, vamos a usar entonces esta parte con muestra virtual. Llamamos esto y llamamos. Entonces encontramos en los labiales. Ajá. Entonces aquí de la misma instancia. Ok. Ok, usando muestra y usando muestra virtual, vamos a ver los resultados que nos arroja. Música de fondo. Esperamos. Si se fijan, aquí tenemos la anterior, donde estamos en normal, mandando el mensaje a noticiero, luego la onda radial de radio. Más si queremos acceder desde noticiero hacia un método de radio, vemos que no es posible ya que está usando lo que tiene en su base. Pero si utilizamos el keyword de virtual, hacemos que el método pueda ser utilizado. Entonces, si vemos aquí, estamos sobreescribiendo un método al final de cuentas, donde esto no sería viable según nuestro principio. Pero, si pudiésemos hacer un refactor de nuestra clase, recordando que al final noticiero y radio son medios comunicacionales. Así que creamos una clase global, abstracta sobre todo, con un método abstracto de muestra que va a ser implementado en sus herencias correspondientes, donde creamos una propiedad, luego un constructor y ya después asignamos el mensaje. Entonces, creamos una nueva clase o refactorizamos la clase per se, donde creamos un noticiero, recordando siempre las últimas clases de que reflejan el refactor en la misma que estamos usando. El SI del list of single principal. Entonces, heredamos de medio comunicación. Y entonces implementamos el método abstracto que está en la clase y lo implementamos en la misma que está heredando. Realmente aquí no sería, estático, sino un método cualquiera dependiendo de una instancia. Como tenemos aquí, aquí no es estático tampoco, sino abstracto, que puede ser reimplementado con la lógica propia de una clase misma. Luego implementamos lo mismo en radio. Recordamos que los parámetros se están usando de la base. Perfecto. Ahora vamos a probar qué tal todo. Ahora nos vamos aquí, en medio de comunicación. Guardamos. Lío. Oh, sorry.
Entonces, run. Esperamos. Ah, perfecto. Entonces, como he dicho anteriormente, de la clase que heredan noticiero y radio en su refactor, apuntando que ya lo hacen desde sus respectivos. Le pasamos el mensaje y ya noticiero, oh, disculpen, noticiero puede utilizar sin problemas su método referente a noticia, donde le damos a noticia y encima medio de comunicación de radio. En instancia de la misma puede llamar a su heredado para usar el método muestra. Muy bien. Esto ayuda mucho para la parte de poder reutilizar código, volver más simple nuestras clases. Y encima de esto, poder utilizar los pilares en cuanto a herencia y polimorfismo, ayudando a que nuestro código sea más entendible y más simple, usando el apoyo de aparte de esto, la misma abstracción per se, definiendo obviamente qué puede ser público, qué puede ser protegido. Entonces, bien, si tomamos en cuenta esto, tenemos otro principio, el cuarto principio, que es considerado Interface Segregation Principle. Vamos a ver. ¿Qué nos dicta Interface Segregation Principle? Que es mejor tener muchas interfaces específicas de clientes a una interfaz de propósito general. Nos vamos a aquí, Interface Segregation Principle. Sorry. Muy bien. Donde estipula básicamente que debemos tener aquí interfaces para un propósito específico y no que lo contenga todo. Vamos a hacer un ejemplo con una interfaz general, donde vamos a trabajar con un ejemplo de impresoras. Tenemos aquí una interfaz de multifuncional. Multifuncional, al ser implementado, recordando el principio de las interfaces, que todos los elementos que contengan deben ser implementados tal cual en la clase que decide implementarlo, valga la redundancia, ya que esto funge como un contrato. Entonces, tenemos diversos dispositivos que al fin y al cabo cumplen la función, que son fax. Tenemos también multi sencillo y multi avanzado. Si se fijan, tenemos un detalle interesante. Aunque tenemos una interfaz de multifuncional que tienen 4, recordamos que los faxes pueden imprimir más y marcar y obviamente faxear, pero no escanean. Recordando que esta es una demostración previa a la refactorización, donde este método no es usable, pero la interfaz nos obliga a tener que implementarlo. Le diéramos simplemente no tengo este servicio, simplemente dejarlo vacío, más en un futuro que quiere implementar nuestras clases con esas interfaces que están extendiendo esta interfaz, si puede ser usado y ocasionar un detalle referente a algo de mal gusto al final. Luego tenemos multiavanzado. Multiavanzado utiliza todos los componentes, como vemos aquí. Y multisencillo no telefonea ni faxea, solamente imprime y escanea. Vamos ahora a probar el código. Vamos al programa. Aquí. Entonces, borramos, construimos. Y corremos. Perfecto. Como vemos aquí, tenemos
un multiavanzado con sus funciones, multisencillo. Y disculpen, aquí hubo un pequeño error. Pero bueno, utilizaremos eso. Aquí debería ir. Entonces, si por alguna casualidad implementamos en multisencillo, nos vamos aquí y buscamos uno de los métodos que se supone que no lo tiene. Ejemplo facial. Un multisencillo es una impresora cualquiera, tal cual una multifuncional. Un multiavanzado es una impresora de múltiples características y un fax es un elemento antiguo que se usaba para enviar documentos vía línea telefónica. Entonces agregamos, guardamos. Si se fijan, aquí vemos que no tenemos el servicio en multisencillo. Entonces, para poder no tener ese percance y mejorar nuestra estructura en el código per se, hicimos un refactor, el cual empezaremos con dividir la interfaz per se, y la cual será, recordamos que ISP, Interface Segregation Principle, la interfaz general que teníamos anteriormente de multifuncional. La dividiremos en dos métodos, acoplándola a, la tenemos aquí, una interfaz de fax que implementa 3 de lo anteriormente dicho, y luego vamos a usar la parte de multibásico que implementa 2 de los anteriores mencionados, más los implementaremos en sus clases multibásico, perdón, vamos a implementar el multibásico en multisencillo, una nueva clase refactorizada con los métodos que solamente usa, y vamos a usar la de fax con los métodos que solamente usa. Recordando que anteriormente tenemos que implementarlo todos, ahora solamente lo que es necesario. Más tenemos una última clase que es multicompleto, perdón, multiavanzado. Aquí lo implementamos todos, más de necesitar todos podemos hacer dos cosas, o implementarlas ambas vía Kumas, o podemos también hacer una interfaz multicompleto y la cual implementen a su vez la interfaz de fax y la de multibásico. Si nos vamos a esto, limpiamos, vamos al código. Esto sería antes de before running. Y agarramos aquí, corremos disculpen, y hacemos un running. Muy bien, perfecto. Ya vemos que ahora tenemos los mismos elementos anteriormente mencionados, solamente que ya los llamamos sin la necesidad de tener pesares referentes a si existen o no. Si se fijan, nos vamos aquí en Fuente Sencillo. Y vamos a llamar, ya tenemos solamente escanear e imprimir. Y sobre todo el toString, método base de toda clase en C# que proviene del core. Entonces,
Si se fijan, no tenemos necesidad de tener que llamarlo, ya que no está en su catálogo de llamadas. Esa es la forma de cómo sería un refactor de esa clase. Tenemos un último principio. Terminando con ese apartado, hacemos un cámara, que sería Dependency Inversion. Este principio nos dicta que un elemento debe depender de abstracciones, no de detalles. Estos detalles referentes a una clase. Si nos vamos al código de Dependency Inversion Principle, tenemos aquí unas clases donde producto, una unidad con sus atributos y propiedades, que apuntan a estas propiedades, a veces apuntan a sus atributos, un constructor, el cual setea vía parámetros, y luego tenemos un método toString para poder mostrar los productos creados. Muy bien, entonces aquí avanzamos a la parte de almacén. Este almacén, donde va a crear un inventario, una lista de inventario, va a crear una lista de productos, referente a una lista de inventario, que es una propiedad de este atributo, tiene un constructor y a su vez agarra y es un método de adición que va a asignar a nuestro inventario. Más inventario. Entonces, estas dos clases unitarias de bajo nivel, como tipo del principio, donde tantos las clases o módulos de bajo nivel como alto nivel deben depender de sus abstracciones y no de sus detalles, dígase, otras clases. Lo que hace aquí, tenemos una tercera clase de editor, que es quien los usa. Si se fijan, es aquí ya declaramos un tipo de almacén. Entonces aquí tenemos un constructor de auditor asignando al almacén y luego totales de alimentos. Básicamente lo que estamos haciendo es un auditor en un almacén contando productos referente a su precio. Vamos a probar esto. Vamos a incluir. Se fijan, estamos creando varios productos, pero hay un detalle, solamente está marcando los alimentos, no está marcando los abrigos ni los alimentos. Pues bien, aquí es donde funge el error de nuestra clase, donde el auditor está llamando a los productos. Una vez se crean los productos, simplemente va a contar los de un tipo, pero aquí donde pasa el error, está dependiendo de los detalles de una clase, de sus propiedades, para ver cuál es cuál, lo cual al final termina siendo un error referente, no un error, sino un problema de escalabilidad donde no puede ser implementado en su mismo. Y si quisiéramos usar otro totales de alimentos, bueno, pero si quisiéramos totales de productos o totales, tendríamos que hacer diversos de esos métodos, pero entonces al final se ve también que esto no pertenece propio a la parte de auditor. Más hicimos un una pequeña abstracción demostrando este principio, donde, pero abstracción no, hicimos un refactor de, de estas tres clases, donde creamos al inicio una interfaz auditor, recordemos EDP, interfaz, donde tenemos aquí el cuarto principio, Dependent Inversion Dependency Principle,
Entonces tenemos aquí esta interfaz donde debe implementar todos quienes los usen esta propiedad que va a devolver un enumerable o un arreglo de tipo de producto donde va a recibir un tipo para procesar. Muy bien, tenemos al auditor, antes del primero tenemos el almacén. Entonces la parte de productos se queda tal cual, ya que es una clase base. Luego tenemos, continuando, tenemos el refactor del almacén, donde llama al inventario anterior en un listado de inventario, donde tiene un constructor. Aquí le implementa la interfaz. Aquí llama un método que ya anteriormente llamó. Hace un conteo, más vemos aquí que en vez de un en específico, él llama al tipo de datos, al tipo referente en productos, que es el que se le pasa vía parámetro. Entonces, tenemos aquí adicional producto que se le van agregando las reglas. Más entonces, nos vamos aquí en la parte de auditor. Auditor entonces llama a este apartado donde tenemos un atributo de tipo almacén, bueno, de la interfaz auditor, donde es nuestro almacén. Entonces, este auditor que en nuestro constructor le pasa vía parámetros a este mismo, donde la interfaz se usa como tipo tipado. Luego venimos a los totales para que el auditor cuente. Entonces, en vez de tener que llamar a enumerar vía un if, lo que hace es se le delega la responsabilidad a vía el parámetro y se va contando referente al almacén. Entonces, dirán, bueno, estaba si anteriormente no, ya que este método nos permite de esta forma tenerlo más escalable. Y si por alguna razón quisiéramos usar otro tipo de, de elemento que de venta, si hoy es alimento, pero mañana sería ropa para que el auditor cuente, pudiéramos usar otro tipo de elemento, otro archivo, perdón, otra función para contar. Luego tenemos aquí una total, el enumerable del listado y la cuenta al final, donde va a recordar si nos vamos aquí. ¿Vale? Donde por el parámetro, él va a hacer la denigración y esto funcionaría bien. Ahora, si corremos esto, muy bien. Entonces, corramos, compilamos, esperamos, corremos. Y voilà. Como anteriormente, tenemos el mismo resultado, pero con una estructura más escalable, más limpia y sobre todo más simple para poder seguirla implementando. Partiendo de esto, los principios Solid tienen ciertos beneficios, ¿saben? Como un diseño más extendible, entendible y mantenible al tiempo. Podemos tener poco uso de acoplamiento entre unidades de código, dígase de clases, lo cual permite una mayor simpleza al implementar el uso de lo que sería la orientación objeto de sus pilares, tanto la parte de la herencia y el polimorfismo. Un desarrollo paralelo, ya que puede que una clase esté heredando de una, más
por medio de esta puede ser y desarrollada anteriormente en paralelo sin necesidad de que una dependa de que otra exista o no en cuanto a un método per se. Aparte, tenemos un mejor resultado de las pruebas. Estas pruebas, ya que no se va a testear completamente el código de la aplicación, sino por bloques, ayudará a tener un mejor resultado y mayor velocidad, con sobre todo buenos resultados. Y sobre todo el código se reduce. Al no tener tantas líneas de código, es más simple poder atacar al problema existente y resolverlo al instante. Como todo en la vida, ventajas trae desventajas. Esto debe ser implementado en la mayoría de los casos del inicio del proyecto. Si se abusan de estos principios, puede provocar un desastre en el proyecto per se. O sea, debe usarse con mesura y adecuadamente. Muchas veces esto se usa subjetivamente, lo cual debe ser analizado desde el principio. Y por último, puede ser peligroso aplicar Solid a proyectos ya iniciados debido a que no manejan la base. Básicamente eso es todo de los principios Solid. Gracias por su presentación. Gracias por su atención.